Según Mateo capítulo 17, en el verso 14 y 15, dice de la siguiente manera a la letra la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 17 y verso 14 y 15. Dice, cuando llegaron, el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Guarda esa palabra. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces al agua. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, puede sentarse. Puede ocupar su lugar. Gracias. Cuando nosotros hablamos de liberación, tenemos varios conceptos con respecto a la liberación. Pero hay uno en particular que me llama mucho la atención. Y es que dice la Escritura: delante de la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Porque el poder divino de Dios hace que aún la misma tierra tiemble a causa de la presencia de Dios. Y termina diciendo el Salmo 8: ¿qué es el hombre, oh Jehová, para que tú tengas de él memoria? En otras palabras, todo el ser humano también tiembla delante de la presencia de Dios. Y cuando hay algo que está atado en nuestros corazones, la presencia misma de Dios, la unción de Dios mismo liberta al hombre sin que nadie tenga que intervenir en el asunto. Y estos fueron los testimonios de este día. Es que Dios liberta. Yo sé que Dios está con nosotros. Sé que Dios es el que está acá. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue ministrándonos a nosotros. Y es que algunas veces nosotros los hombres queremos cobrar fama. Nosotros los hombres queremos ganar prestigio entre medio de estos tiempos, pero sin reconocer absolutamente que hay un Dios todopoderoso. Mire, hay algo que la iglesia necesita claramente darse cuenta: que nosotros somos bienaventurados porque estamos viendo muchas señales. Muchas de las profecías las estamos viendo cómo se cumple, pero la iglesia las está viendo. Pero también la iglesia debe de reconocer que tiene un trabajo dado por Dios en estos últimos tiempos. Porque así como abunda el pecado, así debe de abundar la gracia a través de la iglesia misma. Ahora, ¿por qué? Porque nuestras ciudades están atadas, nuestros vecindarios están atados, las familias están atadas, y cada uno de ellos tiene que ser libre. Por eso mi propósito en esta tarde es verdaderamente mostrarle a la iglesia que Dios ha dado poder a la iglesia para romper el yugo, para romper todo lazo del diablo que quiere esclavizar a las ciudades, a las familias y a cada una de nuestras vecindades. Pero cuando nosotros no logramos ver eso, nosotros mismos somos esclavizados y también llevados como cautivos por demonios. Pastor, eso no me gusta. Ya me dice que tengo demonio. Vamos, tranquilo, yo no estoy diciendo que tengo demonio. Porque si no tenemos demonio, tenemos que nosotros que hacer la obra que Él hacía en su momento. Porque Él nos sacó de las tinieblas y los trasladó a su luz admirable para que nosotros anunciemos el año agradable del Señor, pero que también rompamos las ataduras de aquellos que están endemoniados. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y entonces la labor de la iglesia no la vamos a conseguir a menos que la iglesia dé un salto y se sumerja en la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El poder de la unción del Espíritu Santo de Dios nos hará a nosotros una persona libre y una persona diferente para poder ejecutar lo que Dios nos ha mandado hacer. Me va a decir usted: no, pastor, como que la cosa no. No, sí, es así.
¿Por qué? Porque cuando nosotros somos libres, nosotros podemos ayudar a otros que sean libres. Alguien que está amarrado no puede ayudar a otro a ser libre. El que está atado no puede desatar a nadie más. Pero nosotros podemos escuchar testimonios así como estos, que tienen que ver con el poder y la unción del Espíritu de Dios que liberta. Y poder testificarle y decirle a otro: a mí Dios me libertó, Dios me cambió mi manera de ver las cosas, Dios me hizo ver la luz en medio de tinieblas, y por eso puedo decir este día: libre soy. Por eso este día yo puedo decir: libre soy. Pero cuando el diablo nos ha atrapado a nosotros, nosotros no podemos decir que yo soy libre. Por eso que importante es tener y darnos cuenta cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Comencé hablando un poquito de lo mío porque es inentendible, y aún le sigo preguntando en muchas cosas, aún en mi vida personal le sigo preguntando: ¿qué más tengo que hacer, Señor? Isaías le dijo: Señor, envíame a mí, que yo iré. Isaías también, ¿por qué? Porque hay muchas de las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Y qué más te falta a ti hacer, hermano? ¿O cuántas veces más le quieres seguir huyendo a la voz de Dios? A ver, ¿qué más te falta? El otro día, cuando me avisaron que Henry tenía un padecimiento, sí, estaba en la oración cuando yo me di cuenta. Y yo siento, y se lo dije a este muchacho, y siento la carga por él, porque servirle a la comunidad, el que sirve en cualquier departamento del gobierno, que sirva en el departamento de la policía, en el ejército, en un hospital, con la ciudad misma, los bomberos y cada uno de ellos están para servir a la comunidad, como el pastor está para servir a la iglesia misma. Entonces nosotros que estamos en esa posición debemos de orar los unos por los otros. Cuando supe que él necesitaba de oración, el Espíritu de Dios me inquietó y me dijo: tú no puedes irte a tu casa, tú tienes que ir ahora mismo. Aún los padres de él mismo quedaron sorprendidos que el pastor apareció de repente sin ser invitado, porque no necesitaba invitación, porque yo no iba a comer, yo iba a orar, porque a eso me envió el Señor. ¿Por qué? Porque Él sirve a los demás, y como Él sirve a los demás, como yo le dije esta palabra: yo te entiendo, pero sé que Dios está de nuestro lado y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Pero claro, hay que entender la responsabilidad, pero cuando tú no tienes responsabilidad no puedes comprender responsabilidad de los demás. A medida que nosotros vamos creciendo en nuestro desarrollo como cristianos, nos vamos dando cuenta cuál es la responsabilidad, tanto de aquellos que son médicos, de aquellos que trabajan en las diferentes agencias del gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Sus padres me dicen: este muchacho a veces duerme 4 horas, a veces 3, y a la hora que tiene que estar en pie, tiene que estar en pie como un soldado. Y el pastor, ¿qué tiene que hacer también? ¿Y usted qué tiene que hacer? Decirle al Señor: espérate, no tengo tiempo, lo hago cuando quiero y lo tomo cuando quiero, voy cuando quiero, pero no. Entonces quiere decir que hay un problema interno, y cuando hay un problema interno hay que venir al Señor y decirle: ahora haz algo en mi vida, Señor. Veamos, quiero tocar el primer aspecto de esta porción, porque me llama mucho la atención, porque tiene que ver con la comunidad. Sí, tiene que ver con la comunidad. En el verso 14 dice: cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Qué privilegio tenemos a veces nosotros como cristianos y como iglesia? Como el día de hoy, una visitación especial de parte de Dios. La gloria de Dios se manifiesta. Los versos anteriores a este verso 14 dice que los discípulos habían estado en el monte de la transfiguración, y allí habían estado ellos observando la gloria misma de Dios cuando el Señor oraba. Y dice que ellos vieron algo tan especial, ¿sí? Porque el Señor mismo, ahí apareció Elías y apareció Moisés, y dentro de ellos se quedaron impregnados de aquel suceso tan grandioso, tan glorioso, al ver todo ello y ver al Maestro, ver a su Señor entre medio de todo este cuadro.
Pero había que salirse, y la gloria de Dios desciende en la iglesia, y el poder de Dios se manifiesta dentro de la iglesia. Somos tocados, somos ministrados, pero cuando termine el servicio tenemos que llegar a la realidad. Y ahora ellos en el verso 14 tienen que llegar a la realidad. Allí había gente que necesitaba de aquellos que habían visto la gloria de Dios mismo. Ahora estos estaban ahí entre medio de la ciudad. La ciudad nuestra necesita iglesias que impacten. Necesitan hombres y mujeres de Dios que impacten, que vengan y muestren el poder mismo de Dios. Pero no podremos mostrar el poder mismo de Dios cuando nosotros estamos alejados. Vemos las necesidades, pero nosotros mismos no podemos impactarnos, ni siquiera nosotros mismos, porque le tenemos temor al Espíritu de Dios. Tenemos temor que nos embargue la unción del Espíritu, y a nosotros mismos nos compulja nuestro espíritu y nos declare lo malo que estamos haciendo. No hay necesidad que nadie nos venga y nos saque los trapos al sol. El Espíritu de Dios, dice, es el que convicta al hombre de su pecado. Y cuando el Espíritu de Dios convicta, la vida del hombre tiene que empezar a libertarse de todo ello. Hay necesidad, y a veces yo puedo decir, yo tengo la unción, yo puedo cantar, yo puedo danzar, yo puedo hacer todo, y puedo dar y remolineando y dándole y dándole y dándole, pero a veces estoy atado. No puedo ir a orar por nadie, porque nadie va a ser libre, porque eso se llaman emociones. Pero cuando es la presencia misma de Dios, tu vida y mi vida tiene que cambiar. Ya no te ceñirás tú, es el Señor el que nos ciñe. Es el que nos va a dar la dirección misma. A este hombre ya se los habían llevado a los discípulos, y dice que ellos no habían podido hacer nada por ellos. Ellos no habían podido hacer nada. Y usted va a decir, no, es que lo que pasa que a veces, mire, es que es típico en una iglesia. En una iglesia entra alguien en problemado, alguien que viene pidiendo dinero, alguien que viene pidiendo oración. ¿Qué es lo que hacen? Llevémoselo al pastor. Es el momento de liberar a alguien, hay que llevárselo al pastor. ¿Y tú dónde estás, iglesia? ¿Acaso solo los pastores tienen el poder y tienen la luz? Somos nosotros los que tenemos. Es tiempo de que nosotros nos pongamos como lo que somos, una antorcha encendida. Una antorcha no se puede encender nomás con un fósforo, realmente, o un pedacito de madera. Tiene que haber mucha madera para que eso se encienda y eso permanezca encendido. Todos nosotros somos la antorcha de Jesucristo en medio de esta ciudad. ¿Por qué? Porque realmente cuando comenzaba a meditar entre medio de todo esto, dice el pasaje, y si usted va a su Biblia y me acompaña, y usted ve el subtítulo de su Biblia, dice: Jesús sana a un muchacho, ¿qué? Lunático. Pastor, ¿qué pasó? Bueno, para no ofender a nadie, me puse a buscar en el diccionario. ¿Qué significa lunático? Porque aquí no solamente tiene que ver las necesidades de la comunidad. Y veamos que este problema de ser lunático no solo afecta a la iglesia, sino a nuestras comunidades mismas, a nuestras ciudades, a nuestros vecinos, a las familias. ¿Por qué? Porque realmente el significado lunático es estado de ánimo variable. O sea, en otras palabras, hoy estoy de una manera, más al rato estoy de otra. Por eso es que él habla, dice, y a veces se tira al fuego y a veces se tira al agua. En otras palabras, el estado de ánimo varía en la persona. ¿Pero qué?
Muchas veces hay tanta posesión demoníaca. El libro de Efesios capítulo 6 nos declara a nosotros que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, sino que contra gobernadores, sino que contra demonios en las huestes celestiales. En otras palabras, nosotros estamos teniendo lucha, pero la iglesia misma está con los ojos cerrados y no puede ver que nosotros realmente como iglesia tenemos que hacer algo por nuestra familia y por la sociedad misma. Y es algo que Dios nos lo ha dado a nosotros y nosotros tenemos que actuar. Y aquí mismo vamos a ver, y dice en el verso 20, dice, se lo trajeron cuando el Espíritu vio a Jesús sacudiéndose con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. O sea, tenga cuidado, porque usted me va a decir: pastor, ¿cómo está ese asunto? Sí. Ya de ahí el significado de lo que realmente significa lunático. Pero oiga, este problema no viene a resultar cuando es grande. No comienza cuando es grande. Este problema comienza cuando son niños. Cuando los niños usted ve que cambian hasta de color y se ponen así y empiezan su colorcito empieza rojo, y hasta se empiezan a agarrar del cabello y se empiezan a pegar contra las paredes y empiezan a cortarse, que es algo común para muchos de nosotros en estos días. Hay gente cortándose el cuerpo, hiriéndose, hay otros golpeándose, hay otros metiéndose el cuchillo y sacándose el cuchillo. Eso no es una cosa normal, esa es una cuestión demoníaca. Eso tiene que ver con el estado anímico de una persona o de un individuo. Pero ¿cuándo dio inicio? Cuando eran niños. Desde niños desde niños el espíritu de muerte se les impregna de tal manera que después andan buscando la forma de querer matarse. A mí no me digan nada porque me tomo todas las pastillas habidas y por haber. Traen un espíritu de muerte por causa de un demonio que ha poseído a esta persona. Entonces quiere decir que no está tan fácil el asunto, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros creemos, a ver, mire, yo le voy a decir sincero. Dice que este muchacho tenía un espíritu, dice, un espíritu contrario, un espíritu de demonio. Y desde que vio a Jesús se dio más fuerte todavía. ¿Y sabe por qué? Porque donde está la presencia de Dios, el espíritu inmundo huye, huye, huye. Y esa es la realidad. Y a veces es que yo como que no quedo aquí con los hermanos. Es que la hermanita que viene ahí con la falda roja y larga, a mí como que, no te preocupes, si nunca te va a caer bien. ¿Por qué? Porque nosotros venimos muchas veces llenos de espíritu de demonio. Cuando venimos a Cristo, venimos atados. Porque Él quiere desatarnos, quiere rompernos, quiere limpiarnos todo aquello que no nos deja entrar a la comunión con los santos. En el griego dice koinonía, en la comunión de los santos. Bueno, entonces, pastor, quiere decir que la cosa así. Pero mira, el espíritu inmundo de este, a ver, ¿cuántos se enojan a cada rato? ¿A cuántos todos le molesta? Pastor, eso es normal. No, ve y pídele al Señor que te ayude y que te liberte de enojo, de ira, de contienda. ¿Hay algo en lo que usted no puede ver? Sí, ni en fotografía, pues dele vuelta a la fotografía, véalo y agárrese y pídale al Señor que lo liberte a usted, no al que está viendo en la fotografía. ¿Por qué? Efesios capítulo 4 verso 31. Ayúdame ahora porque ese sí no lo traigo ahí.
Sí. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 4, verso 31 dice una palabra que está relacionado con este mismo. Dice, dame el verso 30, por favor, porque tiene que ver con esto. El verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu, ¿qué? Santo de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios se puede apagar en nuestras vidas, aunque hayamos sido visitados en algún momento determinado. Se puede apagar, no que se te va el Espíritu, pero no va a accionar el Espíritu Santo de Dios, porque tiene ciertas limitaciones en las cuales le hemos cerrado la puerta a que el Espíritu Santo de Dios funcione en nuestras vidas. Con el cual dice, fuiste sellados para el día de la redención. Porque cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros recibimos a Cristo, dice, ustedes y su servidor fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia me dice, amén. ¿Por qué? Fuimos bautizados así. Ahora nosotros fuimos sellados. Ahora somos sellados para el día de la redención. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros le abrimos la puertecita al enemigo de nuestras almas, dice el verso 31, dice, y toda amargura, enojo e ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe usted que la amargura no es algo que se lleva un sticker por fuera, ni tatuaje ni nada por el estilo? La amargura se lleva por dentro. La amargura hace daño y hace su raíz ahí dentro de nosotros. Y esa amargura en momentos determinados se vuelve en nosotros en ser lunático, que por cualquier cosa nos golpeamos y nos agarramos, nos maltratamos. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura contra alguien que tú no quieres ver ni en la fotografía. Ahora me dirá, pastor, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues hay una forma para ser libre de eso. Hay una manera para poder ser libre de todo ello. Para eso voy a tocar mi segundo aspecto. Hay una manera tan sencilla de poder hacerlo. Y a veces es tan difícil para nosotros. Es reconocer que hay uno que puede libertarnos. A ver, ¿cuántas veces ha tenido esos arranques de enojo usted? Yo me acuerdo aquel hombre que decía, no, a mí que no me digan nada porque le saco la pistola. Oiga, este estaba peor, ¿no? A mí otro hombre me dijo una vez, fíjese, me dijo que él había nacido en el Evangelio. Y yo apenas tenía como un año de haberme convertido. Y me dijo esta palabra. Dijo, si alguien toca a una de mis hijas, se la va a ver conmigo, porque el convertido soy yo, pero no mi machete. Necesitaba nacer de nuevo, porque engañoso es nuestro corazón, y lo que traemos ahí metido es lo que a veces sale. Esas palabras groseras que decimos a veces nosotros son producto de lo que nosotros guardamos, porque nosotros aquí en este baúl que tenemos aquí llamado corazón, guardamos muchas cosas de bien o de mal. Y cuando sale por la boca, declara lo que nosotros verdaderamente estamos. En el verso dice, en el verso 17, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, vamos, dígalo, oh generación incrédula. O sea que el peor enemigo de nosotros, para poder nosotros ver el poder mismo de Dios, tiene que ver por causa de que somos incrédulos. Y cuando hablamos de incredulidad, nosotros estamos hablando faltos de fe. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En otras palabras, nosotros no creemos que eso pueda suceder. Pero yo le diré una cosa, lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que Dios le ha prometido a usted, levante su mano. Cuando lo que Dios le ha prometido a usted, se lo va a conceder. Levante su mano, vamos, crea, deje de estar de incrédulo. Levante su mano y dígale, sí, yo lo espero porque va a suceder, dígalo. Amén. Amén.
Porque el peor enemigo de nosotros los cristianos es ser incrédulos. Hay otros que manifiestan sus obras en su fe, aún adorando a ídolos, y nosotros mismos somos cristianos, pero como no, ni siquiera ponemos en acción la verdadera fe, porque somos incrédulos. Si a nosotros el Señor nos hace levantarnos a las 5 de la mañana para irle a dar vuelta a una casa porque Dios te ha prometido darla, no la vas a ir a dar, porque está muy frío, está muy caliente, está cualquier cosa, pero nunca le vas a creer a Dios. Ahora imaginemos un ratito a Josué cuando el Señor le dijo: ve y dale 7 vueltas, y todos aquellos, a ver, ¿cuántos incrédulos no iban detrás de Josué? A ver, ¿cuántos? Oye, pero ¿cómo? Si ni siquiera cañones ni artillería pesada tenemos para derrotar a todos estos. Aparte de esto hay unos grandes muros, y ahora tú lo que vienes diciendo no es que rodeemos acá esta ciudad. ¿Y cómo les vamos a ganar a ellos? Si es que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, es con el poder y la unción y la presencia misma de Dios, porque los muros caen, las cadenas se rompen, cada uno es libre por el poder de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que un ratito decimos amén y al ratito estamos agarrando otra vez el lazo y nosotros nos amarramos. No, este día lo vamos a romper de una vez y vamos a decir: somos libres, ahora sí yo le creo a Dios. Porque llega el momento en que nosotros somos tan incrédulos. Por eso el Señor dice en el verso 20, mire, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, yo le voy a decir algo. Esto tiene que ver con mi fe. Dígalo. Esto tiene que ver con mi fe. Dígalo. Eso tiene que ver con mi fe. Porque a veces nosotros no queremos. La fe es acción. La fe significa creer ciegamente, ver que no hay, pero que también sucederá. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos en ese aspecto, dándonos cuenta que nosotros no podemos. Pero tercero y último, la iglesia debe de tomar el poder para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque los apóstoles no habían podido hacer libre a ese lunático, a ese endemoniado. Hay un cantito por allá. Me va a decir alguien: pastor, ese es más viejito que usted. Sí, algo así, pero bueno, no importa. Hay un cantito por allá que dice: a ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. ¿Qué nos está faltando? A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. ¿Por qué nos falta el Señor? Porque a cada rato nos enojamos y le ponemos la cara ahí de no muy buenos amigos. Te está lloviendo, pero te pones tan enojado en vez de levantar las manos y decirle: gloria sea, Señor, a tu nombre, porque aunque llueve, truene, todo viene de tu mano. Y tú tienes el poder para contener la lluvia, como para poder callar el mar y para poder detener aún a aquellos que me persiguen. Pero como todo el tiempo estamos siempre apapachando a un demonio que nos quiere ganar y nos quiere introducir en contra de Dios mismo, tenga tranquilo. Sé que cada año es en todas las iglesias cristianas. Hay una declaración de ayuno, pero también hay uno que se levanta contra las iglesias. Jóvenes, señoritas, hermanas y hermanos, a orar, a ayunar. Pero hay uno que no duerme, que te quiere hacer estorbarte a ti. Te quiere hacer que pienses de otra manera, te quiere hacer que cambie. Por eso, para que en las iglesias sucedan los milagros, para que en la iglesia se rompan todos estos géneros de ataduras, el verso 21 dice: pero este género, dice, no solo sale, sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Hay que ¿qué? Hay que orar, hay que ayunar,
Nosotros queremos que todo esto sucede, sí. Y ahora, pero el Señor nos introdujo que somos faltos de fe, somos incrédulos. Porque, ¿será capaz que Dios me puede usar a mí, pastor? Si yo no creo, míreme a mí, pastor. Si no te preocupes, si no es como el pastor, mire, sino como es que Dios te da el poder a ti para que tú hagas algo en el nombre de Jesús. A veces nosotros estamos pensando siempre de esa manera. Por eso la oración, por eso Él está diciendo acá, mire, sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 declara la Escritura, dice, y que Él nos dará poder, nos dará dinamita. ¿Para qué? Para que cuando vosotros pongan las manos por los enfermos sean sanos, sean libres. Él no dijo solo a los líderes, Él no dijo solo a los pastores, porque a veces la gente cree que no, ese poder está dispuesto para todos aquellos que queremos rendir nuestras vidas a Cristo, independientemente del título. ¿Cuál es el título? No te preocupes, hermano, aquí no se trata de título, aquí se trata de una conexión directa con el Señor. Y cuando tú tienes esa conexión directa, tú vas a orar por aquel que tiene un espíritu contrario, por aquel que está enfermo, y cosas grandes sucederán, y tus ojos lo verán. Porque a veces nosotros no queremos darnos cuenta que a nosotros nos ha llamado Dios para ser diferentes. ¿Por qué? Porque la oración significa comunión con Dios. El ayuno, precisamente, dice el libro de Romanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es algo para agradar a Dios. No es porque a través del ayuno tú vas a recibir una fuerza. No, la fuerza tú la vas a recibir a manera que tú ores y intimides con Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno está diciéndole, Señor, aquí estoy, sacrificio soy yo delante de ti, Señor. Ahora, Padre, yo oro delante de ti, y en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que tiene poder, que tiene autoridad, el enfermo es sano, el que está atado es libre, y el que está enfermo, ahora declaramos un poder para que los atados también sean libres. ¿Y todo por qué? Porque un día tomamos una acción y decirle, te rindo mi vida, Señor. Aquí estoy, tal cual soy. Vengo ante ti, me rindo. Ya no quiero ser yo, sino quiero que ahora tú seas a través de tu siervo y de tu sierva. Rinde tu corazón a Él. Hay unos que se están matando. La hermana testificaba de la condición de su matrimonio. No todos tienen el cuidado, no todos tienen el valor de hacerlo, ¿sabe? Porque a nadie le gusta venir a decir que su matrimonio está a punto de tronar. Que Dios te bendiga, hija, por ser humilde y reconocer que hay un Dios que restauró tu matrimonio. Porque a veces, a ver, no hay un dicho allá afuera que dice, que dice, nosotros vemos por fuera, pero nosotros realmente no sabemos lo que hay por dentro. Y a veces caras vemos, pero corazones nada sabemos. Y así están los matrimonios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos en este día están dispuestos a decirle, Señor, yo me humillo delante de ti? ¿Cuántos en esta tarde están dispuestos a decirle, sí, Señor, a mí me llamaste? Si lo llamaste al pastor de una o de otra forma, pero ahora a mí me llamaste de otra forma. Por eso le decía a los jóvenes temprano, somos únicos, somos una iglesia única. Y ellos se me quedaron viendo así, ¿no? Como queriendo decir, este pastor como que hoy vino medio acelerado, le dio demasiado café a la pastora o le dio una Coca-Cola porque se le subió todo. Sí, no, a mí no se me subió algo. Si algo me enseñó el Señor es que soy único. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque yo no predico como los demás predican. Ellos predican como Dios les dijo que predicara. Yo predico y enseño como Dios me ha enseñado que enseñe. Y yo les dije a ellos, hay que alabar a Dios como nosotros lo alabamos, como nosotros glorificamos a Dios. Nosotros no somos réplica de nadie. Usted, hermano, hermana querida, eres único. Así es. Amén. ¿Cuánto está conmigo? Levante su mano y dígale, yo soy único. Soy único. Amén. ¿Por qué? Porque mire, a mí me encanta ver a los hermanos cuando empiezan así, Señor, te alabaré, te alabaré.
Digo yo, Señor, eso es lo bueno, porque somos únicos. Y esas cosas hay que romperlas, porque a veces llega el enemigo y te quiere poner una carga pesada sobre tus hombros. Sí, la carga te la va a quitar el Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y delante de Él, si la tierra tiembla, nosotros lo gozaremos. Póngase en pie y vamos esta tarde a decirle al Señor, aquí estamos.